compartir espacios contigo. Igualmente, Sofía. Sofía, hablando sobre esto que ocurría el día de hoy, hay tanto que podemos hablar contigo, pero específicamente sobre esta publicación de la cantidad de estudiantes que acceden a las becas, la mínima cantidad y también el escaso o casi nulo rendimiento en cuanto a las pruebas. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué estamos visibilizando? ¿Qué resultados, de qué consecuencias estamos viendo, Sofía? Bueno, hay que evaluar la coyuntura, Ujú, qué es qué herramientas se utilizó para hacer esta convocatoria y esta evaluación. Hubo un temario que maneja el MEC, que es lo que le brinda a la becaria. Estuve hablando con el ministro ujú, Federico acá, se ve que hay una asimetría entre lo que esperaban de la evaluación y lo que los alumnos recibieron en el 2020. A ver, el proceso de 2020 se cortó. Por lo tanto, si yo no tuve una sistematización de obtener los datos reales de rendimiento, yo no tengo un marco para determinar qué se aprendió y qué no se aprendió. claro. Entonces, si esta evaluación obedece a tomar las habilidades del 2020 no más, obvio que le iba a ir mal a todo el mundo. Si ellos no tuvieron la oportunidad de tener un cursillo o un proceso para brindarles a los alumnos del 2020 la oportunidad de adquirir aquella habilidad que va a ser medida. ¿Por qué? Porque el proceso del 2020 se cortó. Eso es una cuestión coyuntural. Pero venimos de una cuestión estructural con brechas que hace rato ya venimos teniendo resultados de PISA, de los fracasos. Entonces, todo lo que está pasando no es nada raro. Yo no sé por qué se rascan, como decía, rasgan la La vestidura. vestidura, Y sí. eso nomás es lo que íbamos a obtener. Pero acá hay una cuestión un poco injusta, porque hay muchos jóvenes que necesitan de esta beca y no están accediendo por una herramienta que voy a hacer una observación sin tener todos los datos. Sí. Esa herramienta de evaluación en serio tenía el marco de rendimiento del año pasado y de temas desarrollados. Eso hay que estar seguro, Ujú, porque yo no te puedo pedir a vos un temario, evaluarte a vos un temario que yo por lo menos un contenido PDF no te envié. Y ahí ya entramos al debate de la no calidad. claro. Las aulas virtuales de emergencia tendría que haber terminado hace rato, pero seguimos en aulas de emergencia, seguimos en la forma, levantando contenido sin tener reales experiencias de aprendizaje del alumno por varias cuestiones, por infraestructura, por internet y por autonomía en el alumno de lograr solo esas habilidades. Porque el proceso pedagógico, didáctico de la presencialidad se pierde en la distancia, Mónica. Claro, totalmente. Entonces, esta realidad que está teniendo Becal hay que resolver, porque Becal es un recurso que hay que usar. Ahora bien, ¿vamos a bajar la vara o el nivel? No, no podemos, porque tenemos que darles a los jóvenes la habilidad que necesitan. Claro. Esa habilidad que está siendo medida, ¿será que es la que necesitan ahora los jóvenes? Y ahí entramos a un debate profundo, como vos decís, Ujú, ¿qué disciplinas estamos enseñando? Estamos enseñando disciplinas, no estamos enseñando habilidades. Y hoy día la educación necesita estar estructurado en un currículum basado en habilidades. Tengo que tener claro como MEC qué habilidades urgentes necesitan nuestros alumnos. Está claro, bien, claro. la brecha educativa de matemáticas y educación debemos saldarla. Tenemos que mejorar la comprensión lectora. ¿Y cómo vamos a hacer mejorar la comprensión lectora en un adulto? Porque vemos hasta tesis en donde los ensayos no tienen concordancia cuando la sintaxis de las oraciones. ¿Me Sí, explico? Entonces totalmente. uno va hacia atrás y determina esa brecha de comprensión lectora temprana. Ujú, Y ahí entra lo que nosotros hacemos. Las industrias, Mónica, escúchame sí, bien. La educación digital no es un invento de la pandemia. La educación digital utiliza de software, interfaces, plataformas de aprendizaje, apps, lo que quieras, sí. como una interfaz en donde el contenido no es un PDF,
Un PDF es como un libro chato. Yo te estoy enviando un contenido y va a depender de tu autonomía para el aprendizaje de ese contenido. Y eso los alumnos no tienen hasta el tercero de la media, porque no era esa habilidad que le enseñábamos. Entonces, primera habilidad que tenemos que tener, que tienen que tener los alumnos en el 2021, autonomía, aprender a aprender. Flexibilidad cognitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos aprendían en un formato, una metodología que el profesor le daba la información y bueno, y después se veía si hubo conocimiento en la evaluación. Brindarte información hoy día no es conocimiento. Es más, la información es omnipresente. No hace falta que yo como maestra me preocupe por la información. Sí ordenar bajo metas lectivas y brindarle al alumno a distancia. Si no tengo interfaz inteligente, brindarle al alumno una oportunidad en una metodología pedagógica, por ejemplo, como las clases al revés. Te envío un PDF para que vos leas y te pido un ensayo, un trabajo comparativo para determinar qué cantidad vos aprendiste. Y el encuentro con el profesor, estoy hablando de una pedagogía activa, y el encuentro con el maestro en la segunda fase es para capitalizar en lo no aprendido. Pero eso no se dio tampoco en el 2020. Entonces, todo lo que se ve en las evaluaciones, y una chica me escribió en el tweet poniendo eso exactamente, los temarios que me presentaron yo no di en el 2020. Y es un argumento escuchable, porque el proceso se cortó, Mónica. ¿Y dónde están los datos de rendimiento según contenidos desarrollados y según formato de contenido? Contenido que se envía a WhatsApp. ¿Te parece que se aprende por el WhatsApp? El WhatsApp, el Classroom, si bien fueron herramientas, no fueron transportes para poder canalizar realmente y poder decir ciertamente un poco estamos tratando de lograrlo. Pero sin embargo cerraron un año a nivel educativo donde dijeron lo pasamos, pero lo pasamos como ahora vemos el reflejo y el resultado también. Es que a distancia, Mónica, hacete una pregunta. Nosotros a distancia, los docentes, hicimos lo mismo que en la presencialidad, ¿verdad? Un contenido, enviamos, vamos a hacer lo clásico. Contenido, ejercicio, examen. Contenido, ejercicio. El ejercicio o la interacción se daba solo en el alumno a través de lo que vos decís, Google Classroom o WhatsApp. Sí. ¿Por qué te planteo eso? Porque ese es el primer equívoco. No podemos hacer lo mismo. Estamos haciendo lo mismo que en la presencialidad. Entonces yo, maestra, debo soltar mi rol de dueña del conocimiento o de la información. Suelto. Comienzo a ver cuáles son los contenidos que le va a dar a mi alumno una habilidad que necesito que tenga. Entonces esa habilidad es el diseño del aprendizaje, la experiencia de aprendizaje que el alumno tiene que tener hoy día en su casa. Claro. Fíjate lo que tengo que tener presente. ¿Tiene infra? No tiene. ¿Cómo hago que él tenga una experiencia de aprendizaje para que esa habilidad logre? La maestra tiene que sentarse a pensar. Entonces, eso no se dio en el maestro paraguayo porque hubieron exigencias de forma, levantar contenido, pedir los resultados o por WhatsApp para llenar planillas. Sí. No le dimos tiempo a respirar al maestro a pesar de que hizo grandes esfuerzos para rediseñarse. Bueno, paremos la pelota y comencemos a aprender como tenemos que aprender. El maestro también tiene que aprender a aprender. ¿Qué tipo de cosas? Cambiar el rol que él tenía. La educación del 2019 nunca más va a ser igual. Ese profesor delante del aula, dando el contenido, no va a existir más. Eso terminó. Y me alegro, porque justamente ese formato de enseñanza tan paternalista, de que yo te doy todo y después veo cómo te fue, sin que vos tengas capacidad de pensar, de deducir, de investigar, de construir. Vamos a la taxonomía de Bloom, que es una herramienta que nos permite ver cómo estamos enseñando. Memorizar es importante para entender, entonces entiendo, memorizo. Y el tercer eslabón ya es la aplicación del contenido. Nunca hicimos la aplicación del contenido en nuestro modelo de enseñanza. Y ese es el tercer eslabón recién. Entonces tenemos entender, memorizar, aplicar,
analizar, evaluar y crear. Cuando yo puedo crear un contenido con relación a la basura, al impacto de la basura en el barrio tal, y yo puedo explicar como alumno comunicacionalmente, ahí aprendí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? El formato de enseñanza hoy día es otro. ¿Por qué la tecnología exponencialmente aumenta la capacidad de aprendizaje? Porque es una ventana al mundo donde tengo información. Y si le aplico a esa tecnología unas plataformas inteligentes que hace una navegación que apoya a ese aprendizaje, vuelan los alumnos. Es cierto, porque Entonces, la no estamos, herramienta está ahí a la mano, pero ¿cómo se tal utiliza? cual. Claro. Pero la pedagogía necesita de interfaces si va a ser a distancia. ¿Qué es una interfaz? Un sistema de logística, de transporte, de un contenido que yo pueda enviar, pero que en la navegación del alumno, porque él tiene también una plataforma, ya me está permitiendo ver a mi maestra las interacciones de él. No hace falta que yo te haga un examen en diciembre o en junio. Yo voy teniendo los procesos sistematizados. Esto vos me escuchás desde hace 3 años Es hablar, que yo Mónica, cuando te escucho, Sofía, y cuando hablamos acá, antes de que suceda todo esto crítico, que ya no podemos ciertamente reunirnos mucho, es como el sueño, es el American Dream de la educación aquí, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Porque existen profesionales como vos, tanto talento, que conocen, que saben, que manejan, que pueden aportar tanto. Y sin embargo, es como si fuera que las cabezas, lastimosamente, escuchan, pero no aplican. Entonces, uno se siente ciertamente frustrado. Yo tengo chicos en edad escolar, en edad universitaria, y me resulta desesperante sabiendo que existe un mecanismo y un medio, pero que las autoridades de mi país ni siquiera lo cotejan como una posibilidad. pero es que vos dijiste la palabra, son autoridades y no líderes técnicos. Es que esto es muy técnico. ¿Acaso que el paciente cuando se va a operar es atendido por un político? No, para nada. Bueno, la educación, la ciencia es la educación. Yo vengo de las ciencias de la salud. El objeto de trabajo en donde los primeros desarrollos cognitivos que tuve era el humano, era la cabeza, el cuello del humano. Entonces, la ciencia de la salud, la ciencia de la educación son ciencias y debe ser seria. ¿Por qué esa frustración? Lo mismo, me siento así, Mónica, porque estoy trabajando, asesorando a Bolivia, a El Salvador, ahora nos pidieron planteos en Ecuador, provincias de la Argentina. Uno te imaginas cómo yo me siento, porque a la vuelta, cruzando el río, en Posada hay una escuela de robótica y de mecatrónica. Envidia. Porque ellos están 10, 15 años adelantados. Porque nosotros estamos siendo dirigidos por líderes políticos y no por las academias. Y la academia paraguaya estamos muy callados. Estamos viendo graves problemas y no decimos nada. Yo siempre dije, aporté, mandé proyectos, planes al MEC, pero de repente sale y dice, ella quiere vender su plataforma. Yo tengo en este momento 12 plataformas desarrollando para América Latina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo yo te voy a vender una a Paraguay? Eso no se compra, es más, esos son franquicias, servicios, en donde el alumno tiene un usuario y puede acceder a contenido de las universidades del mundo, de los colegios del mundo. La barrera al inglés, las disciplinas tienen que estar en español para que hoy día Paraguay tenga una educación 4.0, como estoy hablándote. Pero se puede, se debe, no hay tiempo que perder. No podemos seguir gastando 1.000 billones en una educación que nos tiene todos peleados de hace más fuerte desde el marco del 2020. Totalmente. Sofía, un placer enorme charlar siempre contigo. Me encantaría, pero in extenso, hablarlo y sobre todo hacerlo no solamente como una inquietud o barra queja, sino como un pedido de SOS a esas autoridades que carecen de ese tecnicismo, que por lo menos se rodeen de profesionales que escuchen y que sobre todo apliquen, porque estamos perdiendo, como dijiste, un tiempo tan valioso. Así mismo. Yo creo que vivimos la peor crisis, pero la mejor oportunidad.
en serio que no pierdo la fe de que va a llegar un momento que como que todos los académicos vamos a salir a presentar una propuesta viable, sostenida financieramente y escalable. No podemos de un día para otro establecer un plan nacional de educación digital. No podemos, pero sí escalable. Claro. Pero eso significa ya otra lógica. No estar dando estas tediosas clases virtuales. Totalmente. Sofía, muchas gracias por tu tiempo, como siempre. Un cálido abrazo. Un gusto para vos y un abrazo a toda tu audiencia. Gracias. Lo escuchaste aquí en PDS.